Muy buenas noches para todos, el Señor los bendiga. Mis hermanos, quiero invitarlos a Marcos capítulo 4, versículo 35. Y mientras que estás allí buscando el versículo, permíteme orar un momento por ti. Padre Celestial, yo te pido en esta noche, Señor, que tú toques los corazones de cada uno de nosotros que estamos aquí en esta noche, escuchando esta palabra, Señor. Yo te pido, bendícenos, levántate, úngenos, Señor, dame la sabiduría para enseñar esta palabra y que sea guiando a tu pueblo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Marcos capítulo 4, versículo 35, la palabra del Señor dice así. En aquel día, cuando llegó la noche, dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con ella otra barca. Pero levantándose una gran tempestad de viento, echaban las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y le dijo al mar, Callad, enmudeced. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Amén y amén. Bueno, en este capítulo Jesús estaba hablándole a las multitudes. Él ya era un predicador muy conocido en toda Israel, así que donde iba había alboroto, había mucha gente alrededor de él buscando, querían escucharlo. Ya era muy difícil controlar las multitudes, así que estaban allí con los discípulos y él les dice, pasemos al otro lado. Y los discípulos se suben a la barca con él y van en la barca cuando de repente se genera una tormenta terrible. El viento soplaba muy fuertemente, las olas se levantaban y caían sobre el barco, haciendo que se llenara de agua, casi que se hundía. La Biblia dice que se anegaban, que se hundía la barca y todos estaban preocupados, así que se levantan los que conocían del mar, que eran los discípulos que habían sido pescadores, como Pedro, como Juan, como sus hermanos, y estaban allí ellos como comandando, me imagino yo, y empiezan a sacar el agua, unos a sacar el agua, otros a mantener el barco estable, otros levantando las velas del barco, y cada uno estaba haciendo alguna tarea, preocupado, todos estaban asustados, todos miraban a Pedro, a Juan, a sus hermanos que eran pescadores y veían el temor en ellos. Ellos se llenaban más de temor y todos estaban en ese momento en medio de la tormenta, sufriendo, estaban asustados, preocupados porque no sabían qué iba a suceder, si iban a morir en esa noche. Todos se preocupaban por todas las situaciones que estaban viviendo, se preocupaban por su familia, se preocupaban por qué iba a pasar por ellos. Yo me imagino esa situación como tú y yo nos preocupábamos, ¿qué va a pasar para el futuro? ¿Cuál va a ser mi futuro? Y mientras ellos estaban en ese estrés, en esa preocupación, viendo el mar elevándose sobre ellos, viendo ese viento recio que soplaba, la tormenta cada vez más fuerte. En contraste a esto, estaba Jesús en la popa, dormido, dice la palabra, allí acostado, y ellos ni siquiera se habían dado cuenta de que Jesús estaba allí en la barca. Ellos estaban preocupados, pensando que iban a morir, así que después de luchar por mucho rato, caen en cuenta y voltean a mirar a Jesús, y Jesús está dormido en la popa, dice la palabra. Así que se acercan y le dicen, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y despiertan al maestro. El maestro se levanta delante de ellos,
levanta las manos, reprende al viento y le dijo al mar: callad y enmudeced. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y termina de hacer esto y les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces ellos temieron, dice la palabra, y se decían uno al otro: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar calla y ellos le obedecen? ¿Sabes? Esto me muestra algo muy importante para ti y para mí, que estamos a veces en tormentas, en luchas, en guerras, preocupados. Yo no sé cuántos de ustedes en este momento tienen una preocupación fuerte, una demanda, una situación difícil, una guerra que tienes que pelear en este momento. Quizás tu esposo o tu esposa se fue de tu casa y estás preocupado, no sabes qué hacer, es la primera vez que te pasa, o ya han pasado varias veces y no sabes qué hacer. Tú que quizás no tienes para el almuerzo, para mañana, para ti ni para tu familia. Tú que no tienes ni siquiera el dinero para ir a trabajar, o estás allí en una celda fría preocupado porque la demanda viene y tú no sabes cómo defenderte y tú no tienes el conocimiento. ¿Qué voy a hacer? No sé qué estés pasando. Quizás te fuiste de tu casa y estás pasando por una situación difícil. Todo el mundo parece que estuviera en contra de ti y en las noches te toca llorar para que nadie se dé cuenta. Yo no sé cuál sea tu caso, pero sé que estás pasando por una tormenta. Sé que estás pasando por un momento oscuro. En la medianoche está la lluvia, está el viento, están las olas levantándose sobre ti y tú sientes que te ahogas, que tu barca se destruye. Yo no sé qué esté pasando en tu vida, pero sé que sientes que estás a punto de morir, que estás a punto de dejarlo todo y decir: ya no puedo más, hasta que llega el clamor delante de Dios. ¿Sabes? Muchas veces empezamos los problemas y ni nos acordamos de Dios. Como les pasó a los discípulos. Los discípulos estaban tan asustados haciendo lo que tenían que hacer porque empezaron a buscar formas de salvar su vida. Como tú o como yo en este momento que estamos pasando por una situación difícil. Y nos vemos y nos preguntamos: ¿y si hago esto? ¿Y si hago lo otro? ¿Y si camino bien con esto? ¿Y si camino bien con lo otro? ¿Y si hago estos números y dejo de cenar, de pronto me alcanza para los buses de mañana? No sé. Haces cuentas pequeñas y, ¿sabes? No has hecho lo más importante. Los discípulos, cuando ya vieron que no podían más, como te estará pasando a ti, la única que te queda es mirar al cielo y decir: Señor, haz tu voluntad porque ya no puedo hacer nada más. Es ahí, en ese momento, donde Él se levanta. Él estuvo en silencio todo el tiempo. Yo no sé si te diste cuenta. Él estuvo en silencio todo el tiempo mientras que los discípulos estaban gritando, estaban preocupados. Yo no sé si lo has pensado. Nadie tiene un sueño tan fuerte para que le caiga agua encima y no se despierte. Yo no conozco a ninguno. Yo no sé si ustedes alguna vez han estado dormidos y les cae agua y siguen dormidos. Yo creo que todos nos despertamos, ¿cierto? Adicionalmente, el ruido que hacían las olas, los gritos de los discípulos. Yo no creo que Jesús estuviese dormido. Él estaba muy atento de cada uno de ellos. ¿Qué iban a hacer? Y ¿sabes? Eso mismo está pasando hoy en tu vida. Él está allí, Él no está dormido. Tu Dios no se ha dormido. Tu Dios no te ha desamparado nunca. Él está atento, viendo qué hay en tu corazón en este momento. En los peores momentos es donde podemos ver qué tipo de corazones tenemos. Cuando estás en una lucha con tu pareja, ahí te das cuenta tus lados pequeños, tus lados frágiles. Cuando tu pareja quizás te saca el mal genio y dices cosas que no tienes que decir. Ahí dices: tengo errores. ¿Y sabes? Hoy vengo a ti a decirte esta palabra. Mientras tú estás luchando y batallando, lo
que tienes que hacer es voltear a mirar a tu Creador, a Jesús. Él es el que calla los vientos. Él es el que silencia el mar. Y es la única recurso que tienes. Allí donde estás, en esa pequeña celda, quizás en tu hogar, en tu casita, estás solo. Quizás no tienes ni siquiera un techo en este momento. Él está allí, al lado tuyo. Es importante que voltees a mirar. Cuando los discípulos lo hicieron, Él se levantó e hizo que se hiciera gran bonanza, dice la palabra de Dios. Así que si tú te vuelves a Él, Él va a hacer gran bonanza. Pero quiero que entiendas esto. Después de que Él hace la gran bonanza, después de que Él enmudece el mar y hace callar al viento, les dice a los discípulos: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estás así de asustado? Hoy te pregunto a ti, ¿por qué estás asustado? ¿Por qué estás tan preocupado por lo que estás viviendo en este momento? ¿Por qué crees que tu mujer se fue y estás asustado? ¿Por qué se te fue tu marido? Estás asustado en este momento. ¿No tienes el dinero? ¿Por qué estás asustado? No va a pasar nada más. Lo peor que te puede pasar es que te mueras ahora mismo. Y eso no te va a pasar. Así que, ¿por qué estás asustado? ¿Por qué estás amedrentado? Y después les dice: ¿cómo no tenéis fe? Así que las 3 palabras que están allí a mí me muestra qué debemos hacer en esa tormenta. Aquí me muestra 3 cosas que debemos hacer después de buscar al Señor. Número 1, Él les dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Esa es la palabra de Dios. A mí me prometió hace casi 20 años atrás que tendré un ministerio. Y todas las personas que me conocen, todas las personas que han vivido alrededor mío, conocen de esa profecía. Y yo he caminado en pos de esa profecía toda la vida. Es más, cuando pasaron los años me empecé a preocupar porque yo no veía que se cumpliera la palabra, pero yo seguía confiando en Él. Y yo veía que Él me daba el nombre del ministerio. Ese nombre lo tengo hace casi 15 años atrás, pero yo no sabía cómo iba a funcionar. Me puse a estudiar los grandes avivamientos y yo no sabía cómo lo iba a hacer, pero sabía que Él lo iba a hacer. Así que tú lo que tienes que hacer es esperar la palabra de Dios. Número 2, ¿por qué estáis amedrentados? En otras palabras, ¿por qué no confiáis en Dios? ¿Por qué no confías en Dios? ¿Por qué no confías en su palabra? Él dijo: pasemos al otro lado, y si tú hubieses confiado en Él, no hubieses tenido miedo a la tormenta. Así que yo no sé qué estés pasando en este momento, pero esto te va a ayudar a ti. Número 3, ¿por qué no tuvisteis fe? Y aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pasa con tu fe? ¿Crees que Dios se olvidó de ti? ¿Tú crees que Dios no te ama? Quiero explicarte todo eso. Dios te puede dar una palabra. Y si tú ves a través de la Biblia, siempre los hombres de Dios se han movido por una palabra de Dios. Te voy a mostrar varios ejemplos. David estaba peleando contra un pueblo y dejó a sus esposas, de sus guerreros, con las de él, con todos sus botín, con todo lo que tenían, y pasó otro pueblo y las encontró indefensas, así que se las robó y se llevó todo el botín, todo lo que tenían. Y cuando ellos terminaron de pelear contra sus enemigos, volvieron y ya no estaba su familia, sus hijos, sus esposas, sus enseres ya no estaban. Así que ellos empezaron a llorar amargamente hasta que David consultó a Dios por medio del profeta. Y él les dice: síguelos, porque yo te los entregaré. Así que él fue y volvió con el botín de él, más con el botín del pueblo que se había llevado a su familia. También puedes verlo cuando Moisés iba caminando en el desierto y ve la zarza que arde y se acerca allá, y Dios le recuerda, y Dios le dice que se quite el calzado de los pies y le dice: he visto la aflicción de mi pueblo
Lo que yo te estaba diciendo, él no estaba dormido, él estaba viendo. Y he escuchado su clamor y ha subido a mí y me ha acordado de ellos. Y he descendido y he visto la aflicción con que los afligen los egipcios. Y lo manda, le da una palabra. Y él con esa palabra va y saca a su pueblo de Egipto y lo lleva al lugar donde conocemos que ahora es Israel, la tierra que fluye leche y miel. Eso es dejarse guiar por el Señor. Recibe la palabra y créela. Lo segundo que te decía es aprender a confiar en Él. ¿Sabes qué hacía Moisés? Moisés tenía temor, claro, como cualquiera, pero él entraba delante del faraón. Él podía haber muerto delante del faraón porque él era el rey, y si alguien lo molestaba o le parecía mal, lo hacía cortar la cabeza y ya. Y en Romanos dice que él entraba como mirando al invisible. Él no estaba mirando al faraón, él estaba mirando al invisible, a Dios. Así que, aunque tenía temor, confiaba en la promesa de Dios. Yo he tenido temor muchas veces en este ministerio y he tenido ganas de salir corriendo, pero sigo confiando en Dios, y ustedes han visto cómo van creciendo las redes y me doy cuenta que Dios está con nosotros. Así que hay que aprender a confiar en Él, hay que aprender a esperar en Él. En el Salmo 125:1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven sino que permanecen para siempre. Confiar en Dios es lo que Él nos está pidiendo hoy. Y número 3, la palabra de Dios dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Al que cree todo le es posible, se hará conforme a tu fe. ¿Sabes? Hoy vengo a ti con una palabra poderosa en esta noche. Quiero decirte que Él es el que calma la tormenta. Él es el que calma la tormenta. Así que es importante que voltees a buscarlo. Como los discípulos, yo creo que ellos estaban tan preocupados cuando dijeron: ¿y Jesús? Está ya durmiendo. Y lo despertaron. Búscalo, búscalo. Cuando tengas temor, búscalo. Confía en Él. Aprende a confiar en Él. Quédate en el secreto el tiempo que tengas que estar para aprender a confiar en sus promesas. Cuando mi hija mayor, a mi Manuela Romero, nació, ella nació con displasia de cadera. Ella nació un poquito enfermita porque ella nació de 7 meses, pero su crecimiento era de 6 meses. Así que tuvieron que hacerle cesárea para sacar a mí de la barriga. Y la pusieron en una incubadora y nos dijeron que ella tenía que crecer un poco, aumentar de peso, y nos la entregaban. Mis hermanos, pasaban los días y la niña no quería casi comer, no subía de peso. Yo le pedía al Señor, lloraba, pero se me había olvidado que yo era de una iglesia muy grande que cree en milagros, y a veces necesitamos esos partners de oración. Así que yo me acordé que yo era parte del coro de aquella iglesia y que tenía muy cerca al pastor. Así que ese domingo me levanté muy temprano, llevé una paca de pañales de mi hija y se acabó el servicio y el pastor se iba a bajar de la tarima y le dije: pastor, por favor, mi hija le está pasando esto. Le conté, le dije: quiero que ore por los pañales porque se los voy a llevar ahora mismo. Y él oró conmigo y me dijo: ve, porque Dios le va a aumentar el peso. ¿Sabes? Llegué allá a la clínica, le entregué los pañales y esa misma semana la niña subió lo que tenía que subir. Después de un mes de estar angustiados que no subía de peso, después de que le llevé los pañales, a la semana no la entregaron. Así que todo iba bien, tranquilamente, cuando al mes tuvimos que hacerle los primeros exámenes de la niña y resultó que la niña tenía displasia de cadera severa. Y esta displasia de cadera hacía que nos tocara comprar una félula o mandarla a hacer a la medida de ella. Yo la mandé a hacer, pero me decía el doctor que cuando
que se la debía poner durante un año. Después del año le iban a hacer una operación. Después tendría que tener otra vez la félula. O sea, cada mes tenía que cambiar la félula porque ella iba creciendo. Y al año sí, le iban a hacer una operación y así hasta los 11 años. Pero el doctor nos fue muy claro y nos dijo, esta niña nunca va a terminar caminando bien. Ella va a caminar cojita. Así que sabíamos que le iban a colocar cuando estuviera grande un zapato con una suela más grande, esos unos zapatos ortopédicos, para que no se notara tanto lo cojita que estaba. Entonces yo le pregunté al doctor, bueno, ¿y si no le llegáramos a hacer esto? ¿Qué pasaría? Y él me dijo, tendría una pierna demasiado corta. Así que yo le puse la félula, yo recuerdo, ese día se la coloqué allí y la niña se quería mover y no podía y me generó angustia en mi corazón y dije, vamos a orar. Y empecé a orar porque yo ya había visto el primer milagro y era que la niña había salido de la clínica después de un mes. En una semana esa niña subió el peso que necesitábamos. Así que empezamos a orar. Yo todos los días imponía mi mano sobre ella, me untaba aceite, le untaba aceite en su caderita, oraba, reprendía ese espíritu de enfermedad sobre ella, le ordenaba a los huesos volver a su sitio correcto. Toda una semana y le decía a ella, llévala a leer la radiografía a ver si cambió algo. No cambió nada. Así lo hice por 4 semanas o 5, no recuerdo. Pero la última vez que le hicieron la radiografía nos dijeron, tiene menos grados que antes, pero eran unos poquitos grados, no eran tan significativos. Pero nos aferramos a esa palabra y empezamos a orar y lo volví a hacer. La mandaba nuevamente a que le hicieran la radiografía a la semana. A la 4ª radiografía que le hicieron, la niña estaba perfecta. ¿Sabes? Él es el que calma los vientos. Él es el que calma los vientos. Mi hija, a mi Manuela, ahora tiene 17 años. Y ¿sabes? Ella camina perfecto. Cuando yo la veo caminar a ella, yo veo un milagro andante. Primero, porque ella no tenía el peso suficiente. Segundo, porque si ella no comía, no la podrían haber quitado, porque no crecía. Tercero, porque esa niña no es coja. Ella camina perfecto como tú o como yo. Han pasado 17 años de aquel momento y ella está perfecta. Le creímos y Dios hizo el milagro en medio de nosotros. Mis hermanos, la palabra que tengo para ti esta noche, Él es el que calma los vientos. Él es el que calma las tormentas. Pedro, cuando Jesús vino caminando sobre las aguas, no sé si recuerdan ese versículo, y todos se asustaron y dijeron, es un fantasma. Y él dijo, soy yo. Así que Pedro le dice, mándame que vaya hacia ti. Y él le dice, ven. Y él se baja de la barca y pone el primer pie y ve que no se hunde y pone el otro y empieza a caminar. Quiero que entiendas algo. La Biblia dice que los discípulos lo veían desde lejos, no lo podían ver muy claramente, pensaban que era un fantasma. Pero cuando se empezó a hundir Pedro, él empezó a mirar las olas, el viento, la tormenta, y eso hizo que perdiera la vista en Jesús. Empezó a hundir y se empezó a hundir. Así que él empezó a asustarse y clamó a Jesús, y Jesús lo tomó de la mano y salió. Lo que me muestra aquí es que Pedro no dio 1, ni 2, ni 3 pasos, sino que caminó 1 metro, 2, quizás 3, 4 metros, porque Jesús le quedó muy cerca para que lo pudiese coger. No fue que metió un pie y se hundió y Jesús lo cogió, no. Es que él empezó a caminar y a caminar sobre las aguas. Y aquí quiero mostrarte algo. Pedro no estaba caminando sobre las aguas. Pedro estaba caminando sobre la palabra de Jesús cuando él le dijo, ven. Pero Pedro miró las
los vientos, miro la tormenta, miro las aguas como se levantaban, las olas, y se asustó. Así que hoy vengo a decirte a ti, Jesús es el que calma las tormentas. Jesús calma las tormentas. Mis hermanos, yo no sé qué estás viviendo hoy a esta hora. Yo no sé qué esté pasando en tu vida, pero sí sé una cosa. Dios me pidió que te diera esta palabra. Él es el que calma la tormenta. Él es el que calma la tormenta. Él calma la tormenta. Él enmudece el mar y calma las tormentas. Aleluya. Si tú lo puedes creer, si tú puedes creer que Él es el que calma tu tormenta, quiero que te pongas de pie porque vamos a levantar nuestra fe. No temas, cree solamente. Se hará conforme a tu fe. 365 veces Él lo dice, no temas, cree solamente. Al que cree todo le es posible. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? 365 veces porque hay una por día para ti. Así que quiero que te pongas de pie. Vamos a creerle que Él es el que calma las tormentas. Mis hermanos, la palabra para ti hoy es Jesús calma tu tormenta. Jesús calma tu tormenta. Quiero que lo creas y te pongas de pie. Vamos a orar. Si estás listo para orar conmigo, yo no sé si tú estés aquí en el auditorio o quizás estés en tu trabajo o vayas en un transporte público o estés en la universidad, no lo sé. Si te puedes mover a un lugar rápido para poder orar en un baño mientras que estamos hablando, en un lugar donde puedas cerrar los ojos, hazlo porque tu tormenta hoy se acaba. Hoy se acaba. Vamos a orar creyendo. Así que quiero que cierres tus ojos allí donde estás y le vamos a decir al Señor, yo te voy a guiar. Ora, haz una oración parecida a lo que yo voy a decir. Padre Celestial, hoy venimos delante de ti, Señor. Las tormentas se han levantado en nuestras vidas, Señor. Y estamos pasando por momentos muy difíciles. Pero tú eres el que calmas la tormenta, Señor. Tú vives. Tú no te has olvidado de mí. Tú estás en la popa de mi barca, Señor. Así que te pido, Señor, hoy puedo entender que tú estás conmigo en esta tormenta, como estuviste con los discípulos, como no dejaste ahogar a Pedro. Aquí estoy yo al lado tuyo, Señor. Hoy puedo creer que tú estás en la popa. Y hoy te pido, Señor, calma mi tormenta hoy. Calma mi tormenta hoy. Yo te pido, Señor, enmudece el viento. Calla el mar. Haz bonanza en nuestros corazones, en nuestras tristezas, en nuestro dolor. Papito Dios, yo te doy gracias. Gracias porque hoy siento que levantas mi fe. Gracias, empieza a darle las gracias. Gracias, Señor, porque sé que mi proceso legal va a ser concluido en esta siguiente vez y voy a salir libre y voy a estar bien. Mis deudas se van a ir. Yo veo, Señor, que tú me bendices. Gracias, gracias, Señor, porque yo sé que vas a traer mi pareja, mi esposa, mi esposo. Yo creo que vas a devolverme a mis hijos. Yo creo, Señor, que tú harás cosas nuevas. Me devolverás un mejor trabajo. Yo lo creo, Padre Celestial. Yo te bendigo y te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero que creas, quiero que confíes en el Señor. Si puedes creer en esta palabra, te voy a pedir un favor. Ponle me gusta a este mensaje. Así podré ver la fe tuya en medio de nosotros. Y esto me ayudará a compartir este mensaje a más personas que lo necesiten. Si no te has suscrito, te voy a pedir que te suscribas y actives la campanita. Con eso vas a saber cuándo llegan nuevos mensajes y asimismo vas a poderlos escuchar. También te voy a pedir que compartas este mensaje a otras personas
que me ayudes a llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Y también te voy a pedir que comentes allí abajo qué te pareció, si te gustó, qué te parece esta enseñanza. Yo voy a estar pendiente, voy a responder siempre tus mensajes, siempre los leo. Si quieres oración, ahí está la línea. Nosotros estamos dispuestos para orar contigo. Esa línea es de WhatsApp si necesitas oración, si necesitas consejería, si necesitas alguna guía. Ahí estamos dispuestos para ayudarte. Dios te bendiga, espero que pases una feliz tarde.